La adquisición de estos estereotipos y roles de género terminan con la división sexual en el trabajo, lo que llamamos segregación. La segregación puede darse de forma horizontal entre personas de un mismo nivel jerárquico o bien de forma vertical entre los diferentes estratos de la jerarquía organizacional. Estos estereotipos de género que tenemos sobre las diferentes capacidades o sobre las actividades que tienen que hacer las mujeres y los hombres influyen ya desde el momento de elección de los estudios. En esta gráfica podemos ver la distribución por sexos del estudiantado de nuevo ingreso de la Universidad Jaume I. Podemos ver que la mayor cantidad de mujeres se encuentra en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, donde están las carreras, por ejemplo, de Magisterio, y en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se encontraría Enfermería y Psicología. De nuevo podemos ver ese esquema social de mujer cuidadora, aunque no sea dentro de la esfera privada o social. Por otro lado, podemos ver que los hombres son mayoría en la Escuela de Tecnología y Ciencias Experimentales, también siguiendo con ese arquetipo de hombre productor. Pero, ¿por qué ahora que tenemos igualdad de posibilidades se siguen perpetuando los mismos roles de género? Porque seguimos teniendo actitudes o conductas que mantienen esos estereotipos de género en las generaciones más jóvenes. Estamos hablando, por ejemplo, del famoso efecto Pigmalión, por el cual las expectativas del profesorado sobre el alumnado influyen en las capacidades que ellos y ellas tienen sobre sus propias posibilidades. De forma inconsciente, si un profesor o profesora considera que un niño tiene mejores capacidades en matemáticas, le va a alentar a seguir mejorando y al revés. Si considera que no tiene habilidad, tirará la toalla con él y no le animará a seguir mejorando. En un estudio que se hizo hace unos años, que se publicó en la revista Science, se observó cómo este efecto estaba afectando de forma negativa especialmente a las niñas. Para ello se escogió una muestra de niños y niñas de diferentes edades para ver sus actitudes y pensamientos respecto a las ciencias. A los 4 años no existía diferencias de sexo respecto a la habilidad percibida en ciencias, pero a los 5 años ellas ya empezaban a percibir que las ciencias les resultaban más difíciles que a sus compañeros varones y a los 6 años la mayoría de ellas abandonaban la idea de hacer cualquier carrera relacionada con ciencias. Además de este condicionamiento implícito del entorno, está el problema de no tener referentes femeninos de mujeres en la ciencia, principalmente porque han sido históricamente invisibilizadas. Por ello, desde hace unos años se están lanzando iniciativas como la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia el 11 de febrero. Aquí os he dejado algunas imágenes de varias mujeres relevantes dentro del mundo de las ciencias, como Hipatia de Alejandría en matemáticas, Marie Curie en física, Ada Lovelace en programación y Valentina Tereskova en aeronáutica. Y lo mismo nos pasa con los niños. No tenemos ejemplos de hombres en trabajos de cuidados. El trabajo de cuidados es muy gratificante. Tiene un montón de aspectos positivos para el individuo y no estamos dejando que entren los hombres en este ámbito. Hay que generar modelos igualitarios para ambos sexos. Pasamos ahora a la segregación vertical. La segregación vertical haría referencia a la dificultad que parecen tener las mujeres para alcanzar los primeros peldaños de la jerarquía organizacional. El fenómeno más conocido es el techo de cristal, que es esa barrera invisible que impide a las mujeres, pese a contar con una gran formación académica de base, llegar a los primeros puestos de las organizaciones. Por ejemplo, en este estudio que se realizó en Randstad se observó que, aunque inicialmente ellas tenían una mayor formación académica, solo un 5% de ellas llegaban a puestos de presidencia o de alta dirección. El otro fenómeno más conocido es el llamado suelo pegajoso, por el cual las mujeres frenan sus capacidades y poseen menor disponibilidad para desempeñar sus tareas dentro del mundo laboral, porque debido a que las responsabilidades domésticas y de cuidados recaen mayoritariamente sobre ellas. Muy asociado con este tenemos el fenómeno de la pared maternal, por el cual las mujeres empiezan a recibir asignaciones menos deseables o menos oportunidades de carrera una vez empiezan a tener hijos o entran en el periodo fértil. Además, incrementa también el trabajo a tiempo parcial y las reducciones de jornada. Hay algunos estudios que están empezando a hablar también de una cierta pared paternal o discriminación por el cuidado de hijos e hijas. No es un fenómeno
consolidado, pero sí que hay que empezar a tenerlo en cuenta. Mientras que en las mujeres se espera que se produzca esa reducción de jornada cuando son madres o que se pidan excedencias para el cuidado de las personas dependientes, esto no es habitual en los hombres, no se espera esto de ellos. Muchos hombres que están empezando a ser corresponsables y cuentan estas experiencias de discriminación en el empleo y de pérdida de oportunidades por haber roto el código establecido. Pensad que al final lo que se castiga es la transgresión de los roles de género, independientemente de si quien lo rompe es una mujer o un hombre. También tenemos el fenómeno de glass cliff o de precipicio de cristal, que es algo menos conocido, que consiste en una cierta tendencia a contratar a directivas en épocas de crisis o ante malos resultados empresariales, con lo que se destina a estas mujeres a puestos complicados que nadie más ha querido o que otros hombres de su mismo nivel o de su misma categoría han desechado. Sobre esto hay muy poquitos ejemplos, pero uno de los más evidentes lo tenemos en el Brexit, que es una situación que encarna esas características, que hay una gran incertidumbre, donde muy posiblemente los resultados no sean del todo favorables y que están dirigiendo dos mujeres, Theresa May y Angela Merkel. Y por último, es muy importante recordar que el sexismo o el machismo no es cosa únicamente de hombres. Las mujeres también podemos ser machistas, como en el último fenómeno que se llama el síndrome de la abeja reina. Este fenómeno ocurre en mujeres que sí que han llegado a lugares o a puestos de poder y liderazgo y que evitan que otras mujeres, especialmente mujeres más jóvenes, accedan a dichos puestos porque sienten peligrar su posición. Tanto la segregación horizontal como la segregación vertical suponen graves consecuencias para las mujeres y para los hombres, entre ellas la brecha salarial. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, seguimos teniendo una brecha de género en torno al 30% a nivel general. Esto implica que ellas cobran una media de 4.745 euros menos al año que sus homólogos masculinos. Además, un 37% de las mujeres se encuentran en trabajos precarizados, temporales o con jornadas a tiempo parcial, lo que repercute no solo en el salario que perciben actualmente, sino en su base de cotización que va a determinar sus pensiones de jubilación, siendo más probable que las mujeres sufran con mayor probabilidad pobreza o exclusión durante la vejez. Por este motivo, el día 22 de febrero se celebra el Equal Pay Day y se celebra precisamente el 22 de febrero porque es el número de días que las mujeres han tenido que trabajar de más para cobrar lo mismo que un hombre. Vamos a ver los efectos de esta segregación específicamente dentro del ámbito informático. Tradicionalmente se ha tratado de justificar que las mujeres no eligiesen carreras STEM con el hecho de que ellas tenían menores habilidades matemáticas que los chicos. En las pruebas PISA se vio que efectivamente un mayor porcentaje de mujeres tenían peores resultados académicos en matemáticas que los chicos. Unos 3 puntos de diferencia en España que se reducen a 1,8 en la Unión Europea. Entonces, si podemos ver que existen sociedades o culturas donde la diferencia entre hombres y mujeres en las habilidades matemáticas es menor o incluso en algunas inexistente, no podemos afirmar que se deba a una causa biológica, sino que se trataría de un efecto sociocultural o algo que ha sido aprendido, por ejemplo, a través del efecto Pigmalión que he comentado antes. Estas peores habilidades percibidas por las mujeres en las ciencias hacen que, por un lado, no elijan esas carreras técnicas y que, además, muchas de ellas abandonen las carreras durante el primer o el segundo año de carrera. De hecho, según los datos de la Unión Europea, mientras que existe un 37,8% de hombres que se gradúan en STEM, apenas hay un 13% de mujeres que lo hacen. Incluso ya dentro de una ingeniería se puede ver una importante segregación por género entre las diferentes ramas de estudios, según el estudio realizado por UGT. En este mismo estudio se observó que de las personas licenciadas o graduadas, donde ya vemos un porcentaje muy reducido de mujeres, se reduce aún más a la hora de ingresar al empleo remunerado. Podemos ver que menos de un 20% de las personas que trabajan en programación son mujeres y en ingenierías baja hasta un 10%.
Esto se produce porque las personas que reclutan también tienen esos mismos estereotipos o sesgos a la hora de contratar, porque ellos y ellas también se han criado en esa misma sociedad patriarcal o machista. Centrándonos ya en el mundo digital, como resultado de diferentes encuestas, como la de AI Index Annual Report, se extraen los siguientes datos que tenemos en pantalla. Siendo el área de mayor permeabilidad para las mujeres la relacionada con Big Data o inteligencia artificial y la que menos el mundo del Bitcoin o la ciberseguridad.